Buenos días, bienvenidos al aula virtual. Les habla la profesora Ángela Colmenares. Hoy hablaremos sobre el diagrama de Davenport. Continuando con los desequilibrios ácido-base, iniciaremos la graficación a través de estos diagramas. En el estudio de la fisiología ácido-base, el diagrama de Davenport es una herramienta gráfica que permite describir las concentraciones sanguíneas de bicarbonato, el pH sanguíneo y la presión parcial de CO2 durante un trastorno de equilibrio ácido-base. En el diagrama se grafica una superficie tridimensional que representa todos los estados de equilibrio químico posible entre la presión parcial de CO2, el bicarbonato y el pH. Este diagrama es una principal herramienta que permite prever los efectos que tendrán cambios en la química ácido-base a nivel sanguíneo. En el diagrama de Davenport tenemos tres parámetros importantes para analizar. Tenemos en la línea horizontal el pH, en la línea vertical las concentraciones de bicarbonato en milimol litro y tenemos las líneas isóbaras. Las líneas isóbaras que me representan la presión parcial de CO2. Estas líneas isóbaras se denominan así porque en el largo de su trayecto, durante su trayecto, mantienen la misma presión parcial de CO2. Estas líneas isóbaras están interceptadas por una línea conocida como línea de bicarbonato o línea buffer, la cual puede variar su valor según la intersección con estas líneas isóbaras y las variaciones del pH. Utilizando la ecuación Henderson-Hasselbalch, se calculan diferentes valores de bicarbonato con valores crecientes de pH, manteniendo una presión de CO2 constante. Se grafican isóbaras y una línea buffer. Podemos calcular con esta fórmula el valor del bicarbonato como anteriormente se había mencionado. Ahora bien, partiendo del valor de inicio, que es el pH 7.4, bicarbonato en 24 y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio, se presentan los trastornos ácido-base o se pueden graficar los trastornos ácido-base. Entonces, si tenemos una acidosis respiratoria, donde el valor de la presión parcial de CO2 va a aumentar por encima de 40 milímetros de mercurio, este trastorno ácido-base se va a graficar en la línea buffer o se desplaza en la línea buffer. Se compensará por las isóbaras, es decir, por las líneas que me representan la presión parcial de CO2, buscando siempre retornar al pH normal. En el caso contrario, si tenemos una alcalosis respiratoria, partiremos desde el punto normal hacia la derecha, donde la presión parcial de CO2 va a estar baja, lo que me está ocasionando la alcalosis respiratoria. Eso quiere decir que los trastornos respiratorios se desplazan por la línea buffer y se compensan por las isóbaras, siempre buscando retornar al pH normal. En el trastorno metabólico de la alcalosis respiratoria, se ve que el trastorno respiratorio se desplaza por la línea buffer hacia la derecha, donde la presión parcial de CO2 disminuye por debajo de 40 milímetros de mercurio hasta un valor de una presión parcial de CO2 de 27 milímetros de mercurio. Este es el trastorno primario. ¿Cuál será la compensación? La compensación será a través de las líneas isóbaras buscando retornar al pH normal. Aquí está graficado con la flecha roja y el número 2, que es el trastorno compensatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que disminuirá el valor de bicarbonato con el fin de retornar al pH normal. Y en el caso de acidosis respiratoria, vemos que el pH va a volverse más ácido, va a disminuir su valor de 7.4. El trastorno respiratorio se desplazará por la línea buffer hasta el valor de la isóbara de la presión parcial de CO2 de 60 milímetros de mercurio, que es quien está causando la acidosis.
¿Y por dónde se va a compensar? A través de las isóbaras, buscando retornar al pH normal. ¿Cómo va a compensar una acidosis respiratoria? Buscando o aumentando la retención o reabsorción de bicarbonato. El diagrama Davenport en los trastornos metabólicos se desplazan por las líneas isóbaras y se compensan por las líneas buffer, buscando retornar al pH normal. Entonces, partiendo del pH normal de 740, con la línea isóbara de presión parcial de CO2 en 40 milímetros de mercurio y la línea buffer con un bicarbonato en 24, partimos a graficar lo que es una acidosis metabólica. El desplazamiento se hace por la isóbara y desde el pH normal disminuye aproximadamente hasta un pH de 7,32. Disminuye su valor y de igual manera, como es una acidosis metabólica, disminuye también el valor del bicarbonato. En el caso de una alcalosis metabólica, el pH aumenta su valor, de igual manera el bicarbonato. Esto de nuevo se evidencia que los trastornos se desplazan por las líneas isóbaras. En el caso de la alcalosis metabólica, donde hubo un aumento del pH por encima de 740 y hubo un aumento del bicarbonato hasta valor de 30, y su desplazamiento o trastorno metabólico se traslada a través de la línea isóbara, que mantiene una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio, la compensación se dibuja o será a través de las líneas buffer, que es una línea paralela a la línea buffer con un valor normal de bicarbonato de 24 mililitros. Entonces, la compensación buscará llevar el pH a su valor normal, que buscará es aumentar la presión parcial de CO2 orientando la compensación hacia el aumento de la presión parcial de CO2. En el trastorno ácido-base de acidosis metabólica, donde el pH disminuyó a un valor aproximadamente de 7,32 y un valor de bicarbonato aproximado de 20 milimol litro, el trastorno ácido-base se desplazó por la línea isóbara con una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. La compensación será a través de la línea buffer, buscando retornar a pH 7,4. Entonces, ¿qué hará la compensación? Disminuir la presión parcial de CO2, tratando de llegar al pH normal. Aquí tenemos un ejemplo de un trastorno ácido-base para representarlo en un diagrama de Davenport. Tenemos un pH de 7,28, es decir, tenemos un pH ácido. Tenemos un bicarbonato en 18,1 miliequivalente litro, es decir, que tenemos un bicarbonato bajo y una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Esa sí está dentro de los límites normales. En este caso tenemos una acidosis metabólica descompensada. Para graficarlo, recordemos que tenemos que partir del punto de inicio, que es un pH de 7,4, en la isóbara de presión parcial de CO2 de 40 y el bicarbonato en 24. Al graficarlo, evidenciamos que se desplaza por la línea isóbara a través de su flecha roja y vemos que llegamos al valor de 7,28 el pH con un bicarbonato de 18 y se mantiene con la misma presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Acidosis metabólica descompensada. Entonces, para compensar el trastorno anteriormente mencionado, buscamos la compensación. La compensación se realizará a través de las líneas buffer. De este pH de 7,28 tenemos que buscar retornar a un pH de 7,4. Entonces la compensación será a través de la línea buffer y la compensación será respiratoria.
la presión parcial de CO2 desde el punto de 40 bajará y buscará valores inferiores para producir una alcalosis respiratoria y compensar esta acidosis metabólica. Entonces, como vemos que la presión parcial de CO2 se modificó de un valor de 40 milímetros de mercurio a un nuevo valor de 30 milímetros de mercurio, se puede decir que esta acidosis metabólica está en vías de compensación. Tenemos otro ejemplo, un pH 7.28 con un bicarbonato en 24 mil equivalentes litros y una presión parcial de CO2 de 60 milímetros de mercurio, donde se evidencia que la acidosis es respiratoria y está descompensada. Recordemos que para graficar tienen que partir del punto de inicio un pH 7.4, un bicarbonato en 24 y en la línea isóbara tiene una presión parcial de CO2 de 40. Representando el desequilibrio ácido-base, está representado con la flecha roja, es el primer, porque es el trastorno primario, se identifica con el número 1, donde tenemos un pH 7.28, un bicarbonato en 24 y una presión parcial de CO2 en 60 milímetros de mercurio. Está representado en este gráfico la acidosis respiratoria descompensada. La compensación de esta acidosis respiratoria se va a desplazar a través de las líneas isóbaras, donde que buscamos retornar el pH normal. Si este pH es 7.28, vamos a desplazarnos por la línea isóbara hacia la derecha, buscando el pH normal de 7.4. ¿Cuál es la compensación? La compensación va a ser metabólica. Va a aumentar las concentraciones de bicarbonato para retornar a este pH. Entonces, como el pH se modificó a un valor de 32.000 equivalentes litros, podemos decir que la acidosis respiratoria está en vías de compensación. En el siguiente cuadro podemos resumir las características de los trastornos ácidos-base primarios. Tenemos los valores de pH, concentración de hidrogeniones, presión parcial de CO2 y bicarbonato, donde la acidosis, en el caso de un trastorno ácido-base tipo acidosis respiratoria, sabemos que el pH va a estar disminuido, la concentración de bicarbonato va a estar aumentada por ser acidosis, y que el trastorno primario es la concentración parcial de presión de CO2 que va a estar aumentada. El mecanismo compensador va a ser el bicarbonato, que va a iniciar un aumento de su concentración por encima de 24 miliequivalentes litros. En el caso de una alcalosis respiratoria, el trastorno primario es el aumento de, es la disminución de la presión parcial de CO2, donde el pH va a estar aumentado y las concentraciones de bicarbonato van a estar disminuidas por ser una alcalosis. Y el mecanismo compensador va a ser el bicarbonato disminuyendo su resorción. En el caso de una acidosis metabólica, el pH va a estar disminuido. El trastorno primario va a ser una disminución de las concentraciones de bicarbonato y la compensación respiratoria va a ser una disminución de la captación o retención de presión parcial de CO2. En la alcalosis metabólica, el pH está elevado y el trastorno primario se debe a las concentraciones de bicarbonatos que van a estar elevados. En este caso, las concentraciones de hidrogeniones están disminuidas y la compensación ventilatoria va a ser aumentar las concentraciones de presión parcial de CO2. Y culminamos con los trastornos ácido-base y el diagrama Davenport. Muchas gracias por su atención.